en la redacción del Sol de Antequera una entrevista que va a causar un antes y un después, ¿no? Llevamos muchos años hablando del proyecto del Puerto Seco, nos seguimos preguntando qué es el Puerto Seco, y hace poco en una visita de la nueva consejera de Fomento de las Instalaciones, pues aunque la conocíamos, escuchamos a Maite Palomino del grupo IDEC, representante, ¿no?, de aquí en España de esta multinacional francesa, que en 2 o 3 respuestas casi nos explicó cosas que llevábamos sin conocer. Entonces la invitamos y dijimos, ¿qué le parece si un día quedamos y hablamos tranquilamente del Puerto Seco, unas nociones básicas para que la población, los lectores del Sol de Antequera, de su comarca, de la provincia, nos conozcan un poco? Y en esa conversación sabemos que tiene sus raíces antequeranas, que ven en el mundo, y qué importante que sea una mujer y que tenga sangre antequerana para desarrollar este proyecto del Puerto Seco. Bueno, para conocerla un poco, ¿quién es Maite Palomino? ¿Cómo viene esa relación? ¿Cómo vuelve a su raíz antequera? ¿Es casualidad? ¿Se enteró cuando trabajaba en su multinacional? Cuéntanos un poco. Pues mira, lo primero que te voy a hacer es una definición Sí. de lo que es el Puerto Seco de Antequera, porque la gente realmente al día de hoy, algunos lo saben, pero la mayoría lo saben, y yo creo que hay una definición que es la que damos nosotros, porque el Puerto Seco de Antequera lo estamos vendiendo, cuando digo lo estamos vendiendo, no es que lo estemos vendiendo, sí, pero vamos, lo estamos comercializando pues en Vietnam, en toda Europa, es decir, en Italia, sí, en Suiza, en Suecia. La publicidad que hacemos está pues en español, en francés, en inglés, en vietnamita, en chino, es decir que es un proyecto, para nosotros sí, es un proyecto multinacional. ¿Y cómo lo definimos? El primer parque europeo industrial y logístico XXL de Europa, con energía verde y emisión de carbono cero. Entonces yo creo que con esto queda muy definido un parque logístico e industrial. No hay como el de Antequera, puede que haya más adelante, pero ahora mismo no hay ninguno. No hay ninguno. Entonces, ¿cómo llego yo a Antequera? Pues yo en Antequera la verdad es que había estado 2 veces o 3 de paso, pero resulta que mi familia es de Cartaojal, o como decían ellos, de Cartabaja. Lo siento por ti, Manolo, porque siempre andas tú induciendo a la gente a que pronuncie bien el nombre, pero el nombre que yo he oído siempre es Cartabaja. Pues mi familia, mis padres salieron de Cartaojal, pues debió ser sobre los años 48, antes de los años 50. Llegaron a Barcelona, se instalaron, detrás llegó toda la familia, ellos yo creo que fueron de los pioneros. Y toda la gente que salía de Cartaojal o que salía de Antequera, pues venía a mi casa. Por lo tanto, yo conozco el idioma andaluz, el idioma antequerano o de Cartabaja, más que el idioma. Que a veces me dicen, pero ¿cómo puede ser que tú hables en andaluz? Pues sí, porque es lo que siempre he oído hablar en casa. Bueno, he vivido la cultura andaluza, es decir, con una integración, porque lo bueno que tenían aquellos andaluces que emigraban era que aún manteniendo toda la cultura, gastronomía de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, había una perfecta integración en Cataluña. Y esto yo creo que es algo admirable y que muy pocos pueblos han hecho. Y creo que el pueblo andaluz puede presumir de esto. Y usted pertenece a esa multinacional IDEX francesa, ¿no? Sí, eso. Entonces yo hace ya pues casi 20 años que estoy trabajando con ellos. Yo vengo del mundo de los centros comerciales, pero posteriormente, es decir, hace ya unos años, vi que había muchas más posibilidades en el tema logístico. Claro, me dijeron que estaba loca de pasar del tema comercial, que era lo que producía más, que daba la mayor rentabilidad, de pasar pues al tema logístico. La pandemia nos ha visto que quizás nos habíamos anticipado en el tiempo, pero yo ya veía lo que se pasaba en otros países y por lo tanto, pues como europea veía que hacia dónde iba el mercado. ¿Y el grupo IDEC a qué se dedica? El grupo IDEC es un grupo promotor, es un grupo compuesto por 20 empresas, donde nos dedicamos a la promoción básicamente de industria y logística. El grupo IDEC es especialista en tema agroalimentario
es especialista, tiene empresas que únicamente tocan este tema y que cada vez perfeccionan más. Por ejemplo, hemos construido la primera fábrica de leche en polvo para China, de leche materno-infantil en polvo para China. Es decir, que no solamente trabajamos, construimos la nave, sino que intentamos también de que de darle un valor añadido a esta construcción. Hacemos naves frigoríficas, naves de tritemperatura y, entre otras cosas también que llevamos, el tema de farmacia y el tema salud. Bueno, la relación con el Puerto Seco, pues claro, conocemos que Puerto Seco, Domingo de Torres, ¿no?, fue ese entusiasta, emprendedor, empresario andaluz, malagueño, ¿no?, que preparó lo que es el Puerto Seco. ¿Cuándo entra el grupo IDEX? Pues en el año 19 me llega a mí una información de que hay un proyecto en Antequera. IDEC me dice, oye, ¿conoces Antequera? Y yo digo, hombre, he oído hablar, la conozco de paso, pero pues mira, vete a ver estos terrenos, a ver qué opinas. Consigo contactar con Domingo de Torres y bueno, pues ahí empieza la conversación, las conversaciones. Vemos el terreno, evidentemente, si hay un manual, si hay que hacer un manual de lo que es un terreno logístico industrial, es decir, y empiezas a decir, pues se necesita ubicación, la tiene Puerto Seco, se necesita que tenga un multimodal, la tiene Puerto Seco, se puede hacer, hay que hacer energía porque es hacia dónde va a ir el futuro. Puerto Seco, es decir, podemos hacerlo porque Antequera tiene el clima y tiene el viento, es decir, tiene las condiciones necesarias para poder hacerlo. Reunía todas las características, era un cruce de caminos, un sitio de paso, era el sitio ideal, un sitio de manual. Por lo tanto, pues decidimos que sí. ¿Qué sucede? Que entre que venimos, hacemos los estudios, los vemos, nos metemos en el mes de marzo. En el mes de marzo estamos en Sevilla viendo cómo avanzamos. Viene mi presidente, conoce a Domingo de Torres. La verdad es que Domingo de Torres es una persona 10, igual que mi presidente, y congenian muy bien y deciden que quieren trabajar juntos. Esto es, yo diría que fue un 9 de marzo, yo había visitado los terrenos 25 de septiembre de 2019, diciembre vengo a ver la presentación que hay de Puerto Seco, decidimos que sí, en el mes de marzo viene toda la plana, todo mi comité directivo para ver ya terrenos y de Sevilla nos veníamos a Málaga y parando en Antequera. Y eso era el jueves que se empieza a hablar de pandemia. Málaga era de los sitios que había más COVID y bueno, nos volvemos ya sin llegar hasta aquí, pero seguimos avanzando en las negociaciones. Yo diría que hay 3 cosas a remarcar y por lo cual creo que el grupo IDEC, y no porque yo trabaje en ellos, tiene muchísimo mérito y creo que ahí hay que, todo el mundo, no solamente el gobierno sino la población, tiene que apoyarlo porque se necesita. Primero, porque en vez de entrar con su primer gran proyecto en Barcelona o en Madrid, como ya dije el otro día, entra en Andalucía, pero no en Málaga, ni en Sevilla, ni en Granada, ni en una gran capital. Entra en Antequera. Esto ya, para empezar, entra con un gran proyecto que es único en Europa, pero es que además, es decir, firma el proyecto durante el COVID, porque estamos hablando que 9 de marzo que se vuelven para París sin poder ni siquiera visitar los terrenos y venir a Antequera. Teníamos allí el alcalde, pero no pueden visitar los terrenos. En el mes de octubre del 2020 entramos en el capital de Puerto Seco de Antequera. Es decir, Domingo confía en el grupo IDEC, confía en Patrice Lafargue, que es el presidente, y el presidente Patrice Lafargue confía en Domingo y llegan a un acuerdo que es en el que estamos. Porque de lo que es la sociedad de Puerto Seco, ¿qué porcentaje tienen ustedes, el grupo IDEC? En estos momentos somos mayoritarios. Domingo de Torres ha seguido manteniendo su participación y nosotros hemos comprado casi todos los pequeños, porque ahora es el momento de hacer una gran inversión, es decir,
hay que trabajar en la primera fase, que ya la terminamos en el mes de diciembre, pero hay que empezar también la segunda, porque cuando tú comercializas o haces un proyecto, es decir, al final es lo mismo hacer 1 millón que 2 millones prácticamente. Por lo tanto, empezamos ya a trabajar en la segunda fase. El puerto seco como tal, los que conocemos porque hemos visitado la obra o quienes utilizan esa carretera que va hacia esa estación de AVE en la colonia de Santa Ana, podemos definirlo como una ciudad industrial logística en cierto aspecto. Vamos a ver, es un parque logístico. Es un parque logístico e industrial. ¿Cuál es la diferencia que hay con otros parques? Es un parque del futuro, porque nos estamos anticipando a todo lo que el futuro nos está pidiendo. Hoy en día todo el mundo habla de energía. Nosotros hace 3 años ya decidimos que veníamos aquí, porque la energía nos ha venido por la guerra de Ucrania, por el tema del COVID, pero nosotros ya hace 3 años que definimos esto. El enclave es estratégico por la conexión que tiene con el puerto de Algeciras y el puerto de Málaga, y luego pues por la multimodal, es decir, ahí podrán venir mercancías, podrán instalarse industrias que luego a través de los corredores del Atlántico y del Mediterráneo, y eso es uno de los temas que también tenemos que apoyar todos para que consigan hacerse, pues que puedan trasladar las mercancías para toda Europa. Antequera es un punto clave, y estratégico para todas estas mercancías que vienen del que entran por el Mediterráneo a través del estrecho. Imaginaros que estamos hablando, y hace poco hubo una reunión esta semana pasada, para hablar del tema de la contaminación del Mediterráneo azul, que llamamos. La contaminación del Mediterráneo en Francia se está trabajando mucho, pero imaginaros si las mercancías desembarcan Algeciras, Málaga, Cádiz, Huelva, en cualquiera de estos puertos, y en vez de atravesar todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo es un mar cerrado y tiene contaminación, pues primero se traen las mercancías hasta Antequera, se embarcan en Antequera o se quedan depositadas en Antequera, porque ese es otro, puede ser depósito aduanero. La diferencia, es decir, es prácticamente como una zona franca, que no pagan los impuestos hasta que las mercancías salen, y por lo tanto, es decir, y de aquí ya salen con tren sin contaminación ninguna, es decir, ganamos un par de días de todas las mercancías estas que vienen de China, de Sudamérica, se ganan un par de días y al mismo tiempo se está ahorrando todo el tema de contaminación. Claro, porque entran todas las mercancías que vienen a esos puertos que ha dicho, ¿no? Que suelen venir a Algeciras, Málaga, ¿no? Es decir, todas las cadena, al no tener espacio, ¿no? En los puertos, pues aquí hay el espacio. La idea es que Antequera sea su puerto seco, pero no tiene que ser únicamente un centro logístico, porque los centros logísticos, aún siendo de creación de empleo y tal, lo que sí que nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia es que con el tema del COVID, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que dependemos excesivamente de China. Entonces, el objetivo básico es reindustrializar Europa, y esto es lo que estamos haciendo. Ahora mismo el Grupo IDEC en Francia está en Dunkerque haciendo una gran fábrica de baterías, en Marsella está haciendo una fábrica de acero verde, estamos trabajando... Recuperar lo que se ha perdido con el paso de los años que se ha dicho. Pero en cuanto al puerto seco, no va a ser un polígono al uso de vender una parcela, ¿no? Sino la empresa que quiera, ustedes van a darle ya en bruto esa nave montada, ¿no? Sí, le podemos dar, es decir, nosotros somos expertos en agroalimentario, en frío, en naves de tritemperatura y en salud. Por lo tanto, o le podemos dar lo que es el cajón, es decir, la nave en estructura, o le podemos dar ya con el frío tal, o se lo pueden hacer ellos sus instalaciones. Es decir, que por ejemplo lo del grupo, lo de On Time, que es la primera, ellos ya vienen, ustedes lo construyen la nave. Estamos negociando si les damos el frío o si el frío lo ponen ellos. Esto ya depende. Pero que ustedes pueden ofrecérselo y así ellos solo tienen que instalarse. Lo que sí que le damos es la nave, y por una razón. Nosotros lo que queremos es garantizarnos que vamos a poder hacer la energía.
Entonces, la idea es incluso hacer una mutualización de la energía. Posiblemente el grupo OnTime, con la nave frigorífica que le hacemos, no tendrá suficiente placas fotovoltaicas para suministrarse, porque las naves de frío requieren mucha energía. Pero al lado tendremos una nave que será mayor que la de OnTime y que no necesitará tantas placas. Nosotros compramos las placas, es decir, instalamos las placas, compramos la energía que producen todas y le damos a cada uno lo que necesita. Y con el excedente fabricamos hidrógeno. Es decir, que es una de las novedades también que va a tener el Puerto Seco, ¿no? De autoalimentarse con la fuente del sol y del aire que puede haber en esa zona, ¿no? Y puedan ustedes a un precio que sea rentable para ellos y lo importante, que no sea contaminante para el medio ambiente, ¿no? Exactamente. Lo del hidrógeno verde, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es lo de eso de hacer mucho. Pues es muy fácil. El hidrógeno ya se está fabricando en España. ¿Qué sucede? Que la mayoría del hidrógeno que se fabrica pues es hidrógeno gris, que le llaman. ¿Por qué? Porque está fabricado con energías que vienen pues con carbón, con fósiles, es decir, está fabricado con energías contaminantes. Esto se llama el hidrógeno gris. Si tú la energía que aplicas es lo mismo que las fábricas de acero, si tú la energía que aplicas es una energía renovable, es una energía verde, entonces es cuando tú le llamas hidrógeno verde porque no es contaminante. Recordamos en la rueda de prensa, hablaba que de la primera fase, las que ya están firmadas y están por firmar, podría casi agotarse en breve, ¿no? Si llegan a buen trámite esas conversaciones que hay, ¿no? Vamos a ver, firmadas, es decir, estamos en conversaciones con varias empresas, que no vamos a decir nombres, porque tampoco es aquello de mejor mantenerlo, aparte de OnTime, que sí tenemos ya el acuerdo firmado. Nosotros estamos en negociaciones y prefiero no decir nombres, pero sí, prácticamente se podría agotar, porque la primera fase lleva muchas zonas verdes, lleva muchos accesos y por lo tanto, es decir, tampoco queda tanto terreno. Porque aproximadamente dependerá de los metros que necesiten, ¿no? Pero ya dieron los datos de OnTime. ¿Cuántas empresas del estilo de OnTime pueden entrar en esa primera fase? ¿10, 15, 20? Pues depende. Tenemos casi 400.000 metros de edificabilidad. Por lo tanto, en esos 400.000 metros, si pensamos que Puerto Seco, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que puedes hacer naves grandes. Porque claro, una nave pequeña te vas al polígono de aquí, que también se puede ir allí porque dice yo quiero ser verde y aunque tenga 2.000 metros pero quiero tener la conexión con el ferrocarril, muy bien, pues te pones allí. Pero sí que es verdad que la ventaja de Puerto Seco es que tanto puedes tener naves grandes como pequeñas, cosa que en el resto no hay límite, ¿no? Es más complicado. No hay límite de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? No, porque al entrar IDEC lo que hizo fue dejar parcelas grandes. En vez de hacer, como estaba previsto, parcelas más pequeñas, dijimos, ¿para qué vamos a hacer unas carreteras que luego a lo mejor las tenemos que sacar? Es decir, hemos hecho todos los perimetrales y luego pues podríamos hacer una nave de 200.000 metros perfectamente. Desde enero de 2024 ya se puede ver el inicio, ¿no?, de la implantación de esa empresa, ¿no? Por lo que 1 año, 2 años que debemos verlo, no se puede, tenemos que verlo. ¿Y qué previsión hay de que se ponga en funcionamiento la primera empresa? Pues puede estar perfectamente en principios del 2025. Hay que contar que para hacer una nave, dependiendo de lo que, es decir, de los acabados o del tipo de nave, podemos estar hablando de 12 a 14 meses. Es decir, que el 24 va a ser el año de la creación de esas fábricas, de todo, ¿no? Sí, porque ahí ya va a haber personas trabajando, es decir, habrá empleos directos y empleos indirectos. Claro. Ahora que ha sacado el tema de los empleos, ¿no? No hablan tanto de empleo que dicen, ¿es posible? Esas cifras que la dan a todos, la dan ustedes, la da el político, la dan los empresarios, ¿tanto va a crear el Puerto Seco? Si contamos que el Puerto Seco tiene 3.300.000 metros, una vez que urbanicemos, que sacamos ya todas las calles y tal, nos queda una edificabilidad de 1.000.000 de metros. 1.000.000 de metros son muchos metros edificables. Entonces, pues cuenta ahí que imaginemos que pueden haber, bueno, es cuestión de ir haciendo, es decir, de ir desglosando el tema. Tú divides pues por naves de 10.000 a 50.000 metros, cuántas pueden haber, y luego, como tocamos el tema de industria, no solamente, y logística, pues calcula que pueden haber de 8 a 10.000 puestos de trabajo directos
directos más los que se creen indirectos. Cuando usted se crea la primera fase, ¿no? Como tal, ¿no? No, la primera fase, todo el parque. Todo el parque. Claro, en la primera fase, pues, ¿qué pueden haber? Pues 2.000 o 3.000 fácilmente. Esa primera fase, 2 años, 3 años, ¿a qué previsión hay que esa primera fase se...? Yo diría que en el 2025 tendría que estar, con las solicitudes que tenemos, 2025 tendría que estar ya funcionando. Por eso comentaron el otro día que hay que acelerar ya esa segunda fase, ¿no? Para esa otra 200 Hay que acelerar hectáreas. esta segunda fase porque yo creo que, vamos a ver, hoy en día con la movilidad que existe, que es un tema también, una palabra muy de moda, el tema de movilidad, pues con la movilidad que tenemos hoy en día, lo que hay que ver que la empresa que llega, al final le da lo mismo ponerse en Castilla-La Mancha que en Aragón, que en Andalucía. Por lo tanto, si nosotros vamos a ver qué es lo que nos interesa. Si yo traigo una empresa y le digo que va a tardar 3 años en poderse implantar, pues me va a decir, mira Maite, búscame terreno en otro sitio. Nosotros, de hecho, es decir... Por eso necesita, ¿no? Y todo depende de preparar esos proyectos que se aprueben, ¿no? Y que no tarden. Bueno, ahora presentamos, entramos la segunda fase y vamos a ver, pues... vamos a tratar de activarla al máximo. ¿Con la segunda se llegaría al final o habría falta otra tercera fase? No, tenemos una tercera fase. ¿Y nos podemos quedar sin espacio o con las 3 fases hay suficiente terreno para los próximos años? Depende, estamos en un mundo cambiante, hemos entrado en una nueva era. Tenéis que pensar que con el tema industrial y logístico pasa un poco como en el tema residencial, es decir, hay naves que no son eficientes, por lo tanto hay muchas naves, habrá gente o industriales que igual les interese irse a una nave completamente eficiente. Tenéis que pensar que vamos a pagar unas tasas por emisión de carbono. Los camiones tendrán que transformarse al hidrógeno. Las tasas que se van a pagar por la emisión de carbono van a ser increíbles. Y ahí es donde entra, porque además si tú te pones, aunque sea tu nave logística, la haces en un sitio que tienes tus placas fotovoltaicas, que tienes emisión de carbono cero, este carbono que tú te ahorras te lo puedes descontar en tu centro de producción. Si todo va como se está palpando y se está viendo, ¿no? Que va evolucionando el puerto seco, ¿hasta qué año habría un puerto seco? ¿Cuándo llegaríamos a esa tercera fase que se completa? Yo diría que hay puerto seco para 10 años, es decir, que hay trabajo para hacer. Y de cara al futuro, aunque quede mucho tiempo para eso, ¿hay espacio? ¿Se podría ampliar más el puerto seco o no hay espacio? Bueno, vamos a hacer de momento lo que tenemos. Pero no está, que no, la verdad que no está enjaulado, digamos, en espacio, que es lo que pasa a lo mejor en Málaga capital, exactamente, que no tiene. Que hay espacio, ¿no? Que se puede ampliar. Hay espacio y luego hay el problema de que Málaga ya no tiene terreno para temas industriales y por lo tanto tenemos que pensar que la conexión con Málaga la tenemos en el AVE a 20 minutos, por lo tanto la gente puede hay gente que vive en Antequera y trabaja en Málaga o al revés. En cuanto a los terrenos, comparándolo con Málaga, con el centro logístico, con el parque empresarial de Antequera, ¿un precio similar, más económico, menos económico? Bueno, te lo podré decir en el mes de diciembre, que habremos terminado las obras y sabremos cuánto sale, porque claro, con el tema de la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los materiales, esto se ha disparado. Lo prioritario es el sitio y la facilidad que va a tener, ¿no? Exactamente. Lo prioritario es el emplazamiento. Esto es estratégico, y luego el carácter innovador y futurista que se le va a dar al parque. Claro, puerto seco, obviamente lo de seco pues no tenemos como un puerto marítimo, ¿no? Carretera, estamos viendo que están adaptando la entrada. ¿Están garantizadas esos accesos cuando empiecen los camiones a entrar y a salir de Puerto Seco? Por lo que se está ejecutando y anunciado. Ya se está trabajando para la ampliación y el desdoblamiento de la carretera, que nos lo han prometido los de Fomento, y creo pues que están ya trabajando. Y luego en el sitio en el que está, teniendo al lado las 2 líneas de alta velocidad, es cuestión de, como ya anunciaron otro día, ¿no? De que la administración cumpla, ¿no? Los trenes que salen de Algeciras pasan por el puerto seco. Claro. Es decir, pasan por el puerto seco. ¿Qué hay que conseguir? Que los 2 corredores del Mediterráneo se agilicen, que consigan completarse, que tiren adelante, y que la línea de Algeciras-Bobadilla
se electrifique, que ya está el presupuesto aprobado y todo. Y claro, mientras se preparan los 2 corredores, que sabemos que eso tardará más que empezar el Puerto Seco, aprovechar 2 de las 3 líneas de alta velocidad que hay, ¿no? Y la de Algeciras-Bobadilla. La clásica, aprovechar la línea clásica, porque en estos momentos, es decir, claro. Vamos a ver, Algeciras tiene un puerto seco, pues creo que lo tiene en Guadalajara y otro en Zaragoza. Es más lógico, es decir, Zaragoza es el puerto seco de Barcelona. ¿No es más lógico que Málaga tenga su puerto seco en Antequera o Algeciras también, u otros puertos? Ahora que he comentado eso, junto al de Antequera, ¿cuáles otros puertos secos en España habría? La hablado esos 2, ¿no? Pero serían 3 o ¿cuántos hay? Puertos secos hay muchos, es decir, hay Guadalajara, tienes en Zaragoza, prácticamente que cada población tiene, es decir, pues puede haber pues 8 o 10 puertos secos. Y como dicen nuestras autoridades políticas, sería el de Andalucía, sería el puerto seco referente a andaluz con su centro logístico en toda Andalucía. Bueno, está previsto también creo que otro en Sevilla, pero es decir... ¿El primero? Vamos a ver, no el primero. Lo que tiene el puerto seco de Antequera, es decir, las posibilidades, la riqueza que tiene el puerto seco de Antequera, yo creo que esto es, yo diría que único en España. Claro. Ha dicho usted antes una clave, creemos que el puerto seco es solo logística, solo mozo de almacén. ¿Qué otro tipo de empresas se van a poder implantar? Hablaba usted de lo agroalimentario, salud. Hoteles. Es decir, bueno, evidentemente, centros bueno, más que centros de salud, estamos hablando de farmacia, para farmacia. Es decir, nosotros somos especialistas en esto. Nosotros en Francia trabajamos para L'Oréal, trabajamos para grandes laboratorios muy importantes, y esa es nuestra especialidad, darles un valor añadido a los almacenes que construimos. Independientemente de esto, es decir, habrá hoteles también, porque la zona lo requiere. Vamos a tener también centros de formación. La idea es, pues nosotros, por ejemplo, en Francia, en el primer, donde nace ID, que nace en Blois, luego ya se traslada a París, pero sigue habiendo unas oficinas, toda la ingeniería la tenemos en Blois, que está pues a unos 100 y pico kilómetros de París. Estamos haciendo un campus. Y entonces, pues aquí también podríamos hacer una especie, es decir, queremos hacer un centro de formación, porque queremos hacer formación en la logística y aprovechar toda esta riqueza y que no se desaproveche. Pero como un centro de formación privado dentro, o que también utilice y aproveche los ciclos formativos de los la idea es aprovechar los ciclos formativos. Nosotros no tenemos experiencia. A ver, lo nuestro es hacer el parque, pero luego y darle, digamos, un contenido, gestionar este contenido. Es decir, nosotros no somos expertos en transportar mercancía como On-Time, esto lo hace On-Time. Le damos la mejor nave del mundo y prácticamente avanzándonos en el tiempo, pero luego es a ellos. ¿Qué le dice usted a los institutos de Antequera que tenían ciclos formativos? Por ejemplo, este año se ha recuperado tener frío y calor, que no había, y dice, teniendo el puerto seco, ¿cómo lo van a formar aquí a alumnos para frío y calor? Pedro Espinosa oferta para el curso que viene formación de logística, ¿no? ¿Qué cree usted que deberían de los institutos, la formación, buscar para preparar esa mano de obra, ¿no? Porque hará falta, hablamos usted de eso, al menos para el año que viene, esos 2.000 empleos, cuando terminen esos 8.000 empleos, ¿no? Habrá que formar, ¿no? a la juventud que va a necesitar. ¿Qué consejo le podría dar usted a tanto los jóvenes como los institutos para que vayan preparando? Pues yo diría que tienen que formarse, porque la gente piensa que el tema logístico, pues que es almacenar mercancía, y no es así. Es decir, todo ello conlleva un tratamiento informático. Es decir, la logística hoy en día es muy importante y es clave para el buen funcionamiento de un país. Entonces, pues ya hay institutos especializados. Y yo lo que puedo hacer pues es buscar algunas de las escuelas estas que están a nivel internacional o incluso en Francia y pasar la información y bueno, pues que se vayan creando. La informática es importantísimo para el tema logístico. Y luego pues un poco cómo se crean, no solamente en cuanto al tema del mantenimiento, esto sí que va a ser indispensable. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una formación profesional importante. Como ese procesamiento de datos que hablaban, que puede que sea la segunda empresa que venga a venir, que no solo va a ser
almacenes y carretillas para meternos, sino que va a haber de todo, ¿no? Que dependerá de la... Va a haber de todo. Tenemos empresas que quieren crear industria, es decir, aquí también habría que crear la industria. Por lo tanto, yo creo que aquí... ¿Cómo qué tipo de industria podría...? Pues mira, ahora mismo estamos estudiando en Francia para construir placas fotovoltaicas, que las vamos a implantar en Francia. Pues nosotros somos socios de InnoEnergy. InnoEnergy, que es una aceleradora de startups de la Unión Europea, que en estos momentos decimos startups, pero ya están bastante bien consolidadas, pues cualquiera de estas startups podría venir perfectamente aquí. Claro. ¿Qué haría falta para que también se movilizara la población, la sociedad, la administración? Bueno, me gusta el ayuntamiento que va a intentar buscar más vivienda, más solo para vivienda, pensando que va a venir mucha más gente, o se va a quedar gente viviendo en Antequera y la comarca. ¿Qué cree usted que haría falta que la comarca, la provincia? Vamos a ver, la comarca, yo creo que lo que hay que es facilitar los trámites administrativos. Es decir, si yo entro... El alcalde me lo ha prometido y yo no lo dudo en absoluto, que si entramos una licencia la vamos a tener rápido. Yo creo que con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque automáticamente los promotores, cuando vean, es decir, tú un bloque de pisos, una casa la puedes hacer, ahora ya con estos sistemas de medio prefabricados y tal, la puedes tener en 6 meses. Por lo tanto, el tema residencial, cuando empieza a venir la gente, este es el menor de los problemas. Se hará porque aquí hay territorio, esta es la ventaja. Claro. Es decir, que estamos en una zona, me gusta ponerlo como ejemplo de la España vaciada. Cuando hablamos de la España vaciada, nosotros venimos a llenarla. Es decir, no venimos a desertificar un área, sino que venimos a llenarla, a crear empleo, porque al final la gente, ¿dónde va? Cuando mis padres emigraron a Cataluña, aquí tenías todo el territorio del mundo, lo que no tenías era trabajo, y se fueron allí porque había industria. Por lo tanto, si nosotros la industria la traemos aquí, si esto fuera pues hace 80 años, mis padres no habrían tenido que emigrar. No ha quedado además muy importante lo que he dicho, interesante, porque no solo logística, sino también industria. Obviamente no he dicho que no va a decir qué empresas son, pero qué tipo de actividad podrían tener esas empresas interesadas. El otro día habló de procesamiento de datos, ¿no? ¿Qué tipo de empresa? Lo que te he dicho antes, puede ser cualquier empresa que necesite para un tema logístico, pero que necesite también con manipulación. Tenéis que pensar que estamos en estos momentos, por ejemplo, importando mucha mercancía, cereales, frutas y verduras, estamos importando de Marruecos. Estas empresas se podrían, de hecho también estoy en contacto ya con alguna de ellas, para que se implanten aquí. ¿Por qué? Porque automáticamente, es decir, al tener el depósito aduanero, o empresas que tienen que tener la mercancía almacenada durante un mes, 2 meses, y no es lo mismo que paguen los impuestos cuando entra la mercancía que cuando sale. Salga para vender. Exactamente. Es decir, yo creo que cualquier tipo de mercancía, siempre y cuando cualquier tipo de industria, pero que se avenga a ser una industria verde. Lo que no queremos es zona contaminante, porque si yo pongo allí pues una fábrica de cereales, de transformación, de alimentación, lo que yo no puedo es poner al lado algo que contamine, tiene que ser algo... Pues seguiremos preguntarle, pero como vamos a tener más entrevistas, más contactos, porque le agradecemos que lo haya dejado muy claro, ¿no? El tema del Puerto Seco hoy, a pesar de que lleva mucho tiempo siguiéndolo, nos ha quedado algunos temas muy claros, no solo en logística, sino puede ser cualquier industria. Este tema de alimentación que ha dicho puede ser muy interesante, y está claro, ¿no? Hay espacio, algo que no hay hoy en hay espacio. Y lo está bien comunicado. Y lo que... Es decir, lo que sí que te propongo pues es que cuando, a medida que vayan surgiendo las noticias y tal, que estamos abiertos, es decir, con una total transparencia, a explicar cuáles son los pasos, las fases de Puerto Seco. Es decir, hemos venido para quedarnos, hemos venido para dar un impulso no solamente a Puerto Seco, sino también a Antequera. Y bueno, pues este es el grupo. Creo que Andalucía tiene mucha suerte de que una empresa como es el Grupo IDEC, donde está pensando siempre en el futuro, con un presidente visionario, que haya confiado y que sea el punto donde desembarca, concretamente sea Antequera. Pues agradecido por explicarnos también tan claramente lo que es el Puerto Seco, que ya es una realidad, lo vemos. El otro día cuando vimos esa avenida, esa carretera interna, increíble cuando empieza a funcionar,
que lo veremos en el 2024. Puerto Seco ya está en funcionamiento, el grupo IDEC ha venido para quedarse, no solamente para quedarse, sino para trabajar y para avanzar, y entonces Puerto Seco ya es una realidad, y entonces pues cualquier duda, cualquier que se le pueda presentar, que te las planteen a ti, y yo me comprometo a explicarlas, a decirlas, a que no haya, a que con una total transparencia la gente conozca realmente lo que es Puerto Seco. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vosotros.